No importa, sí se ve como un círculo, ¿no? Sí, bienvenidos al canal Le apareció algo de Yo Soy una Chispa Divina. Así es que aparece cuando estamos Nada más que está grabando la grabando. reunión. Sí, ya estamos grabando. Y bienvenidos aquí al canal. Ok, Gracias a todas las personas que están viendo la transmisión en video de estreno aquí en el canal, ¿no? Ahorita pues estamos grabando esta transmisión 5 de la tarde y posiblemente ustedes lo estén viendo a las 6, 6:30 en video de estreno en el canal de Yo Soy una Chispa Divina. Y pues tenemos una invitada que ya la están viendo aquí, ya en primer cuadro, Itzen Kan. ¿Cómo estás, maestra Itzen? muy bien, Gustavo, y muy contenta de estar nuevamente contigo. Muchas gracias por darme tu espacio. Pues ya teníamos tiempo de no hablar y bueno, es que si por mí fuera cada semana, ¿no? Un Porque no, rato. no se puede, ¿no? Oye, y tantos videos que tenemos en el canal, pero pues nunca es suficiente, ¿no? Si por mí fuera, hiciéramos estas 20 transmisiones, ¿no? Pero no, yo sé que los tiempos y a Sí, veces se pues, entiende. no coincidimos en los tiempos y toda esta parte. Y pues el video, eh, la Atlántida, ¿no? El despertar de la conciencia. Lo quise, bueno, encaminar a eso, invitándote aquí porque tú eres la experta de todo esto de la Atlántida, con este fondo de que tenemos aquí de la Atlántida, que se tienen estos datos, ¿no? De una ciudad sumergida, y luego está la Antártida, está el Triángulo de las Bermudas, o sea, hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Ahora sí que por eso te tenemos aquí, no sin antes también, qué bueno que me acordé, felicitarte porque mañana es tu cumpleaños. Entonces, quien sigue ahí, Itzen, en las redes sociales, ahí felicítela mañana y hay que llevar Muchas regalos gracias. virtuales, ¿no? Gracias por estar aquí en el canal. Gracias a ti. Entonces, la Atlántida, sí es, podemos decir, el inicio del despertar de la conciencia, el inicio, y por qué esa cuestión con Lemuria, había más luz en la Atlántida. A ver, explícanos, porque pues ahora sí que Mira, mira, todo esto. sí, claro, Adelante. es bueno para abrir tema. Mira, realmente yo menciono mucho la Atlántida. En este sentido, para empezar, algunas personas tienen la idea equivocada de lo que es la Atlántida y Lemuria o tienen una leve referencia no tan precisa. Atlántida y como un pedacito de tierra, un pedacito de continente o una islita en el océano, ¿no? No en realidad. Te lo digo no en base a mi criterio personal, siempre lo digo, no es mi opinión personal. Yo soy, pues, investigadora y decodificadora de simbología hierática. ¿Esto qué es? Que yo traduzco textos antiguos, ¿no? Yo interpreto textos antiguos. Entonces, en base a la interpretación de la simbología antigua, donde hablan de estos temas de Atlántida, Lemuria y aparte unificándolos con tradiciones ancestrales, tradiciones orales, ¿sí? De distintas culturas indígenas, etcétera. Eh, la idea de lo que es Lemuria y de lo que es Atlántida es que han sido no tanto como te decía, una porción de tierra o una isla o un continente, sino se les ve como civilizaciones tal cual, es decir, Lemuria fue una civilización, un imperio, ¿sí? Y por lo tanto una era también a sí mismo. Atlántida, por su parte, es igual. Hace referencia a los textos antiguos Atlántida, no como una porción de tierra únicamente, ¿sí? Como tal vez Platón lo mencione, o con la manera en cómo lo interpretaron a Platón, sino en realidad Atlántida está marcada también como una civilización, pero toda una civilización a nivel planetario, a nivel global,
no como ahorita muy regional, territorial, incluso como una nación en sí. Era una civilización que se extendió, es decir, para que se entienda mejor, un imperio. Fue todo un imperio que se extendió, no pertenecía a una sola porción de tierra, sino que se extendió por todo el globo terráqueo. En gran parte de la tierra, incluso en parte de los escritos de Platón lo ha mencionado, que no era nada más un isla, pero al leerlo y al interpretarlo nos como que no le prestan mucha atención, ¿sí? O no lo analizan a profundidad. El mismo Platón te dice, no fue una isla, fue una porción de islas, fueron varias islas más tierra firme, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Abarcaba continentes, abarcaba varios continentes, tanto del lado izquierdo del Atlántico como del lado derecho del Atlántico. Fue, como te digo, un imperio que se extendió o que estaba en proceso de extenderse. Era muy grande, pero los escritos antiguos se concentran generalmente, como por así decirlo, en las capitales, ¿sí? En los centros donde se encontraba reyes, y se les puede como la mayor atención, y de donde parte la historia. Todos los escritos, todas las tradiciones orales, grabados y demás, como capitales, centros imperiales. Ahí es donde más concentran su atención. Entonces, pero no significa que era lo único que existía. Es decir, en el caso de la Atlántida, por ejemplo, la parte que menciona Platón, que fue la que se hundió y que es lo que él está narrando, más que nada, ¿sí? Aunque te digo, menciona que era un territorio muy vasto, un imperio muy vasto. El proceso que él empieza a narrar del hundimiento, o que él está narrando del hundimiento, se está concentrando, pues obviamente, a la parte que se hundió, ¿sí? A una pequeña parte que fue la que se hundió y que se le identifica como isla o islas, ¿sí? Que formaron partes de continentes y formaron parte del gran imperio, pero tenían la costumbre de separar como fronteras, hacer como separación de fronteras con agua. Con agua circundaban sus ciudades, estados, sus ciudades-estado, y por eso es que terminaban siendo a manera o funcionando a manera de islas. Y entonces resulta que de lo que nos queda más mención al final, o que sobrevive, o que hemos podido descubrir más como mención de la Atlántida, pues fue en referencia a la parte que se hundió, pero no de todo el imperio, ¿me entiendes? Entonces, en sí, repito, Lemuria y Atlántida fueron civilizaciones, fueron grandes imperios que marcaron eras, marcaron épocas. Aunque llega el momento en que se entrelazan, por eso es que hay creencias también de que fueron contemporáneas. Que fueron contemporáneas, que existieron al mismo tiempo, es más que nada porque llega el momento en que se entrelazan y sobre todo una se levanta, por así decirlo, sobre las ruinas de la otra o sobre los cimientos de la otra y le da seguimiento a la historia, le da continuidad a la historia y al conocimiento sagrado. ¿Sí me entiendes? Entonces, Lemuria vendría siendo más antigua, vendría siendo anterior que Atlántida. Entonces, por lo tanto, Atlántida le va a dar continuidad a todo el conocimiento que ya se traía desde Lemuria, pero lo va a acrecentar. Lo va a acrecentar, en Atlántida se va a bajar ya en esa época, que es la siguiente. Siendo más específicos, Lemuria corresponde al segundo solo, segunda era, segundo mundo de los Hopi.
Atlántida corresponde al tercer sol, tercer era o tercer mundo de los Hopi. Y pues esa tercer era o tercer mundo que corresponde al surgimiento de la era Atlante, tal cual es mejor mencionarlo como una era para poder entender que no fue una islita. Y ahorita te voy a dar otro ejemplo más de por qué es mejor llamarlo era. El surgimiento de la era Atlántida, que fue en el tercer era o tercer sol, ha sido más sobresaliente que la época de Lemuria. ¿Por qué? Porque toda la evolución humana se da como en ciclos, como ya sabemos, pero como si fueran ondas, a manera de ondas, en las que a veces la humanidad está arriba y luego abajo, Sí, sí. ¿sí? A veces está en un mayor desarrollo y después en decadencia, tal cual. Ok, Sí. ya que voy, que cada era ha ido creciendo más y en cada era la humanidad fue evolucionando más, su despertar fue mayor. Y entonces, el conocimiento que se tenía en Lemuria y el desarrollo que se tenía en Lemuria, en la era Atlante, que fue la siguiente, fue mucho mayor, fue mucho más grande y fue al doble. ¿Por qué? Porque ya la Atlántida se levantó sobre las bases que ya existían, aunque se destruyó, ¿sí? No en su totalidad, pero aunque se destruyó esa época, tuvo su depuración, la época, pero entra a levantarse toda la civilización atlante, pero ya sobre unas bases que ya existían. Por eso tiene sentido en que se levanta mucho más grande. Es decir, se encuentra mencionado que la era Atlante ha sido la era dorada del planeta, tal cual. Ha sido la época dorada o de mayor desarrollo al cual ha llegado o ha alcanzado la humanidad. Ha sido clímax. El clímax, después la era posterior, inicia como la cuarta era, el cuarto sol, que es en el que estamos, aunque hay algunos en algunas tradiciones que dicen la quinta, pero en su mayoría, y que yo me baso, te digo, siempre en escritos antiguos y en confrontar varias culturas, varias tradiciones, en su mayoría se habla de que esta es la cuarta, están distintos grabados y es más baja, obviamente. Ya hubo una como involución, por así decirlo, que a partir de que se destruye o se hace una purificación de esta era Atlante, de la civilización Atlante, hubo como un reseteo para la humanidad, hubo como un reseteo para la memoria humana, para darle la oportunidad de volver a comenzar casi de cero, si no es que totalmente de cero, ¿verdad? Pero casi de cero, para limpiarla, ¿sí? Quitar vicios y que tuviera la oportunidad de volver a crecer, pero de una manera más pura, más limpia, retomando con el tiempo, que es lo que hemos venido haciendo, memorias históricas de lo que se vivió en Lemuria, memorias históricas ancestrales de lo que se vivió en Atlántida y memorias pues genéticas, ¿no? A través de nuestras memorias genéticas de lo que se vivió, de lo que ha venido viviendo la humanidad en estas 3 eras anteriores, 4 y las 3 anteriores, y la cuarta en la que estamos, que hemos tenido ya varias reencarnaciones. Entonces, somos la misma humanidad, somos la misma, los mismos, quizá algunos nuevos que hayan entrado, pero en general, en su mayoría somos los mismos que he venido viviendo esas eras, siguiendo la de crecimiento del planeta. Entonces, hemos estado viviendo distintas encarnaciones, todas esas experiencias,
y que las traemos grabadas a nivel de la conciencia, el subconsciente y el cuerpo álmico. Entonces, pues tenemos que recuperar todo eso grabado ahí, todas esas memorias, pero ¿por qué menciono yo, que ahorita tomándolo con lo que iniciamos, por qué menciono yo más lo de la Atlántida? Porque a pesar de que es el mismo conocimiento que en Lemuria, pero potencializado, obviamente porque con Atlántida se bajó mucho más luz, se desarrolló mucho Ok. más todo lo que ya se tenía, ¿sí? Hablo más de la Atlántida por evidencia y porque al ser la era anterior, Lemuria nos queda mucho más atrás. Por ser la era anterior es la que tenemos más fresca, por así decirlo, en este destape o activación de nuestras memorias. Entonces, va a ser más fresco, más fácil, más factible que podamos bajar todo este conocimiento, tener acceso más fácil o más inmediato al conocimiento y recuerdos de la civilización atlante que la de Lemuria. No porque no se pueda. Obviamente se están destapando ambas, ¿sí? Pero, por ejemplo, los registros geológicos o los registros físicos, arqueológicos, pues te van a dar más frescos el conocimiento que haya quedado de Atlántida que lo que corresponde a Lemuria, porque por sentido común, porque lo de Lemuria es mucho más antiguo, ¿sí? Se ha ido borrando pues ya más fácilmente que lo de Atlántida, aunque, repito, todavía hay evidencia de Lemuria, por supuesto, pero pues hay mucha más, obviamente, de la época Atlante, porque es una más inmediata en nuestra línea de tiempo hacia atrás, ¿no? Es como más inmediata. Entonces, espero haber respondido con todo esto a tu Pero, pregunta, a tu ¿y comentario. qué tan cercana es esta historia? O sea, a la realidad o lo que tú has podido descodificar, ¿no? A lo largo de tu estudio. Porque, por Son, ejemplo, sí, si a lo mejor nos metemos a ver el Wikipedia o datos así, normales, a lo mejor no son, si hay similitudes o no. Y también te quería preguntar, por ejemplo, eh, estas películas que salieron, porque yo cuando he visto ciertas películas digo, órale, ahí está lo que un día nos dijo Itzen, ¿no? Por ejemplo, en la de Aquaman, sí, y bueno, por ejemplo, Pantera Negra que hacen esta mezcla de Atlante con Maya, ¿no? O sea, fíjate, estas películas, la de Avatar no la he visto, pero pues dicen igual, ¿no? Que también trae esta cuestión de la cuestión Atlántida. Entonces, la historia oficial, por así decirlo, qué tan cercano es esto que sabemos y qué tanto estas películas, por qué se aborda a veces esa cuestión en las películas, a lo mejor en algo muy fantasioso, en algo que a lo mejor en teoría es para los niños. mira, no son exactas, obviamente, no tienen mucha precisión en cuanto a lo que nos muestran, pero ya están muy cercanas, entonces son muy útiles todas esas películas para nuestro despertar de conciencia. Sí nos ayudan a activar memorias. Simplemente yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, cuando era una bebé, mi hija estaba chiquita, tenía, no sé, ya tenía un par de añitos, pues yo la puse a ver una tarde, una película de Atlantis, ¿no? Clásica de Atlantis. Y la película hermosa. Y cuando estaba el final hermoso, ya sabes, tienen un final feliz, ¿no? Entonces tú, pues ya estás sonriendo tú con aquel final feliz, ¿no? Entonces yo volteo muy sonriente a ver a mi hija porque era el final feliz de la película y qué sorpresa, ¿verdad? Que me llevo, que mi hija estaba llorando. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Estaba llorando, pero así nada más de que tipo de que se le corrían las lagrimitas, ¿no?
y te das cuenta, inmediatamente sientes de que le sucedió eso porque eran lágrimas para ella de un recuerdo, lágrimas para ella de nostalgia. No fue llanto de que hay algo me incomoda o tengo hambre como bebé o no sé, algo me asustó o algo, no. Ella estaba atenta, concentrada plenamente en la película, muy tranquila, no se movía de su lugar y simplemente le rodaban lagrimitas, ¿verdad? Por su rostro. Entonces, ¿a qué voy? A lo que te estaba comentando. Estas películas sirven, aunque no son precisas, ya están mandando, se están acercando, están mandando información que ya se acerca a lo que se vivió y sobre todo cuando hacen las películas basándose en algunos escritos antiguos que llaman mitológicos y también intuitivos por parte del escritor, intuitivos por parte del guionista o del director, en fin, ¿no? Entonces, todo eso se conjunta para hacer películas que contienen información muy buena, aunque no precisa, pero muy buena, y les di ese ejemplo de mi hija para que vean cómo verdaderamente sí sirven para activar memorias, para activar recuerdos. Ok, perfecto. Sí, porque por ejemplo, fíjate, en Aquaman, el protagonista se llama Arthur, ¿no? Luego va por su reino el rey Arturo. Por eso te digo, ¿no? O sea, que tiene, o sea, tenía similitud de Hay esta parte, ¿no? De lo que coincidencias. comentas en el curso, ¿no? Porque para la historia oficial, el rey Arturo, o sea, parte a nivel de la cultura celta, ¿no? La cultura inglesa, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo así es. en el curso iniciático, que se lo recomiendo, Maya Atlante, nos hablas de esta parte, ¿no? Entonces yo decía, se llama el rey Arturo, entonces está también en un lugar en la unión él entre la tierra, ¿sí? Porque él tiene parte humana, pero también su parte del mar, ¿no? Y es como unir las dos civilizaciones. Entonces digo, ay, caray, ¿estos leyeron el libro de Zen o qué? ¿O qué onda, verdad? Lo que pasa es que, acuérdate, todo el conocimiento que yo les transmito es conocimiento universal, conocimiento a nivel global, que yo en mi libro y en los cursos les digo es verdad única. Esto que este planeta, todas las civilizaciones antiguas, culturas antiguas, manejan un solo conocimiento y que es el mismo que yo investigando, decodificando, ¿sí? Y que es el que les transmito a través de mi libro, a través de los cursos. Por eso lo mismo que Itzen, ¿no? Pues sí, tiene que ser lo mismo. Yo siempre les digo, la verdad es una sola. Entonces, para mí como investigadora, lo más interesante ha sido encontrar ese como hilo dorado, ¿no? Que une toda la historia humana. Entonces, es como al mismo tiempo para mí como investigadora una prueba, encontrar ese hilo dorado que unifica todas las culturas y todo el conocimiento básico. Es como una prueba de que estoy en lo correcto, ¿no? En mi investigación o en mi interpretación estoy haciéndolo correctamente, ¿sí? Porque Sí. empata con esto otro, me lo confirma esta cultura, lo confirma esta otra, ¿sí? Las distintas que manejan lenguas distintas, simbología distinta, y sin embargo, en su conocimiento esencial, en su conocimiento, lo que llamamos los sagrados misterios, el conocimiento más profundo, coinciden todas. Y eso es maravilloso, es lo que a mí más me fascina y me apasiona de mi investigación, de todo este conocimiento que manejo y que les transmito. Entonces, sí hay muchas coincidencias y bueno, para complementar lo que acabas de comentar y que algunas personas no lo conocen, los que ya hayan tomado mi curso y a lo mejor leer mi libro, pues ya lo saben, pero hay algo fascinante para mí y que mucha gente no sabe, es que la historia que llaman leyenda o leyendas artúricas, la historia del rey Arturo se empata y tiene que ver
con la época de la Atlántida, perteneció a la época Atlante. Como bien dijiste, se le conoce a partir de la cultura celta. Se le conoce a través y a partir de la tradición celta en Europa. ¿Por qué? Porque los celtas fueron a dar a Europa. Entonces, por ello se tiene la idea errónea de que toda la historia del rey Arturo sucedió única y exclusivamente en Europa. Y allá tratan pues no sé, de encontrar todo el fundamento, ¿no? Y que realmente pues no lo han podido encontrar evidencias físicas no han podido encontrar. Nada más dicen, bueno, se cree que este fue el lugar, se cree que este otro y se cree que aquel. Y bueno, pues ya después los escritos de época ya medieval quizá, pues ya empiezan a repetir un poco, retomar los escritos más antiguos de esta historia del rey Arturo, pero ya acomodándolo a su época. Acomodándolo, eran escritores de época medieval, pues usa los lugares que ellos conocían, con las palabras, conceptos que ellos conocían, interpretando aquellos escritos antiguos, pero ya a su manera, ¿no? Entonces, por eso ha habido toda esta confusión, pero en realidad deben, yo siempre les digo, usen el sentido común y sobre todo irse a investigar a fondo para que puedan entender por qué esta historia del rey Arturo pertenece en realidad a la Atlántida, tal cual a la Atlántida y a la era época Atlante, porque resulta que para empezar, ya lo he comentado, pues los celtas, que son los que llevan toda esta historia, porque no fue un mito, fue historia verdadera, del rey Arturo y de sus caballeros, claro, no con el estilo y los tintes medievales que ya le han dado, pero sí fue una historia real, pues perteneció a los celtas, pero los celtas no eran europeos. Los celtas eran atlantes. Los celtas atravesaron el estrecho de Gibraltar, los celtas atravesaron las columnas de Hércules. ¿Por qué? Porque venían del Atlántico. Venían, no pertenecían a Europa. Ellos eran atlantes y venían del lado, de este lado del Atlántico, fueron hacia Europa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues usen el sentido común. Quiere decir que la historia del rey Arturo no perteneció exclusivamente a Europa, sino a la Atlántida o al Imperio Atlante. Y retomando lo que dije al principio, que Atlántida no fundió tanto del lado izquierdo del Atlántico como hacia el derecho, pues por eso digo que no fue exclusiva de Europa, pero sí se movió por todos aquellos territorios, incluso hasta la India, hasta más allá a Oriente, Asia, América, Norteamérica, Sudamérica, pues todo el mundo. todo eso abarcó lo que fue la civilización Atlante, el Imperio Atlante, porque incluso, y yo se los puedo confirmar, ¿sí? Les puedo dar fundamento de esto que digo, porque hay registros en India, por ejemplo, que nos hablan de una historia, obviamente, de un héroe, ¿sí? Que obviamente no tiene el mismo nombre que el rey Arturo porque era otra lengua, otro idioma, ¿sí? Otros conceptos y costumbres. Sin embargo, es la misma historia del rey Arturo, pero en India. Entonces, con esto confirmamos que fue una historia que sí fue real y por eso es que se encuentra registrada por varias culturas, pero que se dio a nivel global, ¿sí? A nivel de una civilización o de un imperio conocido a nivel global, en una era en la que se movía la humanidad fácilmente a nivel planetario. Hay registros de esto en piedra, hay registros
en textos antiguos, por ejemplo, como el Ramayana, ¿no? Pero en distintas culturas nos hablan de esta misma historia del rey Arturo. Hay grabados en piedra en Palenque, que ya pues la mayoría de las personas sabe que mi investigación la he concentrado o se inició a partir de los grabados, sí, de mi investigación de los escritos ahí en Palenque. En Palenque hay registros de este personaje, que obviamente no vas a encontrar directamente un grabado que te diga Rey Arturo. No, pero sí lo que significa la palabra, que era Rey Oso. Sí. Ese nombre que era el original, porque Arthur ya es, pues no sé, latinizado, por así decirlo, ¿no? Sí. El nombre. Pero el nombre original, que es el significado, es de el rey oso. Este rey oso y su historia, personajes, su conocimiento, sobre todo porque el rey Arturo y las leyendas artúricas manejan conocimiento de iniciación, conocimiento y simbología iniciática. Ya no digamos posteriores escritos como por ejemplo lo del Caballero Verde, que sale a partir también de las leyendas artúricas, de los escritos artúricos. Es totalmente simbología, conocimiento de iniciación, iniciático. Entonces es el mismo conocimiento que se encuentra en Palenque, es el mismo conocimiento que se encuentra en India y en otras regiones, porque es lo que manejaba este personaje, este rey Arturo, que fue el último gran rey dorado, el último gran rey de la Atlántida, y de una dinastía, no que haya sido el último rey que existió, no, el último rey que tenía estas características de gran conciencia, de gran nobleza, de gran virtud, de gran Y de gran rey, linaje. ¿no? Sí, O sea, era un gran rey un alto porque, linaje. Sí, oye, por eso. un día platicábamos, ¿no? Oye, pues es que la mayoría de los reyes han sido perversos, malvados, ¿no? Los que se conocen así en la Edad Media. Y le digo, no, ¿cómo? Está el rey Arturo, por favor. Fue toda una dinastía, fue toda ¿Verdad? una dinastía que incluso hay registros en Egipto, en Oriente, India, Japón, China, Sumeria, incluso se encuentran grabados acá en América también. Hay registros antiguos que mencionan que fue toda una dinastía, que estamos hablando que perteneció a esta época, Atlante, fue todo un mismo linaje, una misma dinastía, que es la dinastía, en varias culturas se le llama de la misma manera y así lo voy a mencionar, la dinastía Dragón. Tú puedes encontrar esta dinastía Dragón de reyes o de manera regional, lo llaman también emperadores, ¿sí? Entonces fue esta gran dinastía de reyes sacerdotes, emperadores, reyes que eran iniciados en el conocimiento profundo sacerdotal y que son identificados con el símbolo del dragón. Se le conoce en Palenque, todavía está así grabado, yo lo he presentado, lo presento en mi libro, es la dinastía Dragón. En Japón tú lo puedes ver, por ejemplo, en Oriente en general, puedes ver que te hablan de que los emperadores originales antiguos, los reyes antiguos, pertenecían o están representados con el dragón, decían eran dragones, ¿no? Y entonces, no por casualidad o coincidiendo con todo esto, pues la leyenda artúrica nos dice que el rey Arturo pertenecía a una dinastía o un linaje pendragón. Entonces, bueno, hay muchas, demasiadas coincidencias que ya sabemos que no existen las coincidencias, ¿no? Y como investigadora, pues yo ya he tenido manera de confirmar todo esto de sobra, pero bien fundamentado, como te comentaba, en grabados, en tradiciones antiguas y en grabados, en textos antiguos como en piedra. Y bueno, tengo aquí el mapa. Estamos sobre el mapa, pero sería un mapa actual, ¿no?
Estamos hablando que estas civilizaciones que más o menos el registro es hace 10,000 años, más o menos, o más, Mucho más atrás. mucho más Mucho más atrás, atrás. imagínate. Qué bueno que retomaste Sí. eso porque se me pasó, habías comentado lo del tiempo. Mira, el tiempo pues, como ya lo han dicho, es relativo, ¿no? Demasiado relativo. En el pasado, como la conciencia y la percepción humana era distinta, se vivían y se manejaban tiempos muchísimo más grandes, mucho más amplios. Y se dice que el ser humano vivía muchísimos más años, ¿no? Entonces, esta historia de la Atlántida y Lemuria, pero si estamos hablando específicamente de la Atlántida, pues se dio hace 15,000, 25,000 años, ¿no? Y en los mismos grabados en piedra, yo se los he explicado en mis cursos, se los explico en mis clases y se los muestro, los grabados. Está señalado, por ejemplo, en la lápida de Palenque bajo el Templo de las Inscripciones de Chiapas, en Palenque, Chiapas, está señalado cómo cambió el tiempo y la manera de medir el tiempo de las 3 eras anteriores a esta cuarta era actual. En esta cuarta era actual se impuso lo que es el tiempo lineal, pero esto no se manejaba en el pasado. Y entonces el tiempo lineal vino a alterar la percepción y la conciencia humana y pues otros condicionadores más que se le sumaron, que hicieron que pues la percepción del tiempo del ser humano fuera distinta, pero incluso físicamente, biológicamente, su tiempo de vida. Entonces, es a qué voy, que es difícil, completamente difícil, no se puede empatar las medidas de tiempo de aquellas eras, tercera era, segunda era, ¿sí? Con el tiempo actual y mucho menos con los calendarios, ¿no? Nuestros calendarios que ya son, ya los conocemos, ¿no? Nuestros calendarios que hemos tenido que están basados en lo que es tiempo lineal y las fechas que manejan todas estas fechas que manejamos hasta la actualidad de nuestros calendarios. Sí hacen el intento los arqueólogos, sí hacen el intento los que están interpretando, por ejemplo, el calendario maya, pero no son reales, no son precisos, no hay precisión. ¿Por qué lo digo? Lo digo sencillamente porque basándome en los escritos antiguos. Los escritos antiguos, según lo que describen, no empata con las fechas con las que han querido, ¿sí?, confrontar o hacer equivalencia de aquellos sucesos históricos de la tercera era, de la segunda era, los arqueólogos o los que interpretan, por ejemplo, el calendario maya, no coinciden, no lo han empatado de manera correcta los eventos históricos de aquellas eras con las fechas de nuestro calendario actual. Imposible, imposible, no lo pueden hacer. Se acerca mucho más la geología, mucho más se puede acercar la geología a dar dataciones correctas que y lo digo con todo respeto, que un historiador, que un arqueólogo o que alguien que maneje lo que es el calendario maya, ¿no? Porque no se puede empatar. Yo es lo primero que les digo al iniciar mi curso. Olvídense del tiempo lineal, olvídense de nuestro calendario y las fechas que manejamos en la actualidad, porque para empezar eso es una limitante para la conciencia humana, porque la conciencia humana y el que podamos comprender al universo no maneja el tiempo lineal, no maneja nuestros calendarios y no maneja nuestras fechas. Y si nosotros nos vamos a aferrar a querer aterrizarlo todo y empatarlo todo con nuestras fechas y calendarios y nuestro tiempo lineal,
pues no vamos a salir de aquí y lo que alcancemos lo que nuestra vista alcance a percibir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a trascender de nuestro plano físico, no vamos a trascender de nuestro mundo y no vamos a alcanzar a ver más allá y mucho menos comprender el universo y mucho menos comprender eras pasadas que ni siquiera manejaban el tiempo lineal, manejaban un tiempo cósmico y por eso se le llama cosmovisión antigua, ¿no? Entonces, no, te digo, son fechas antiquísimas. Tratar de empatar los sucesos antiguos con nuestro tiempo actual en fechas, con nuestro calendario, nos parece una locura. Nos parece una locura, es difícil empatarlo. Por eso es mejor no pensarlo o tratarlo de aterrizar en fechas, solamente en eventos. Se vivió este evento, se vivió este otro, y tratar de relacionarlo o correlacionarlo con eventos cósmicos. Es lo que yo les puedo recomendar. No traten de aterrizar todos estos eventos con fechas de nuestro tiempo lineal, de nuestro calendario actual. Eso de verdad está muy fallo, muy nada acertado. Pero yo les recomiendo que lo más acertado es que checando la historia antigua, como era cosmovisión, su estilo de vida, cosmovisión, ellos todo lo escribían a chicos, siempre lo acompañaban y fundamentaban en una correlación con el cosmos, con eventos de la naturaleza, con eventos cósmicos. Por lo tanto, a nivel científico o histórico, geológico, sí podríamos hacer una correlación de historia antigua, ¿sí? De escritos, historia que saquemos de escritos muy antiguos, de lo que se llame leyenda, de lo que se llame mitología, ¿sí? Sí lo podríamos aterrizar un poquito más, un poco mejor, de manera más acertada, correlacionándolo con eventos cósmicos, con eventos geológicos. Eso sí es más acertado, que es en lo que yo me he basado más para darme una idea. Pues sería, te digo, lo más acertado para poder darnos una idea más real de la antigüedad que han tenido todos estos eventos. Tan es inapropiado y quizá inconcebible el tratar de empatar aquellos eventos antiguos con nuestras fechas actuales y del calendario, nuestro calendario que manejamos, que los arqueólogos no han podido hacerlo, no han podido aterrizar, por ejemplo, de manera lógica o con sentido común, ¿sí? Las fechas que están grabadas, por ejemplo, algunas fechas que están grabadas en Palenque, son fechas tan antiguas, son tiempos tan antiguos que al final de cuentas, por no poder hacerlas encajar en nuestro tiempo, con nuestras fechas, manejando, usando nuestro calendario, terminaron llamándoles fechas mitológicas y que los eventos históricos que esas fechas mitológicas supuestamente mitológicas, estaban marcando, pues eran irreales, eran mitos. ¿Por qué? Porque ya no pudieron darles una explicación. ¿Por qué? Porque no pudieron aterrizarlas, ¿sí? Por esto que te digo, por el factor tiempo, era muy distinta la percepción del tiempo en la antigüedad, en esas 3 eras para atrás, que en la nuestra, y que han sido muchos miles de años los que nos separan, ¿no? Los que han transcurrido. Entonces, mejor correlacionarlo con eventos de la naturaleza, cósmicos, geológicos, etc.
Perfecto. Y bueno, ahorita en la actualidad existen Atlantes, o sea, se habla de las ciudades intraterrenas, se habla que hay tantas leyendas. Actualmente existen la civilización Atlante, o sea, o simplemente tantas y tantas leyendas, ya para cerrar. Sí, definitivamente de que existen, existen, porque existen de dos maneras. Una se sabe, quedó escrito, quedó grabado, que al final de la Lemuria, lo mismo al final de la Atlántida, los seres humanos, una porción de humanidad, fueron llevados a ciudades intraterrenas a ser resguardados ahí. Después, esto lo dicen también los Hopi, después de un tiempo surgieron nuevamente a la superficie terrestre para iniciar una nueva era, un nuevo mundo, pero algunos quedaron habitando esas ciudades intraterrenas. En la época Atlante fue lo mismo. Entonces, algunos quedaron todavía viviendo en la actualidad en las ciudades intraterrenas, pero ojo con esto que yo les menciono, lo he Sí. comentado con mis alumnos. En su mayoría las ciudades intraterrenas, los seres que ahí habitan se manejan en quinta dimensión, ¿sí? Se mueven quinta, cuarta dimensión para pasar a la tercera y estar en esta vigilia, ¿sí? Siguiendo la evolución humana, como conviviendo o interrelacionándose, pero no en tercera dimensión, ¿sí? Cuarta, quinta dimensión, que ya era la conciencia que se manejaba en época Atlante. Pero te decía, hay dos maneras. Esa es una manera en la que sobrevivieron, permaneciendo o existiendo todavía seres que estuvieron en Lemuria o en Atlántida. La otra es que, pues, los que estamos en la superficie somos reencarnados de aquellas épocas, ¿no? Somos atlantes y que por eso nos llama tanto la atención esa historia que llaman mitología erróneamente, nos llama mucho la atención, jala mucho el interés de los niños, de los jóvenes, de los adultos, llama mucho la atención esa historia de la Atlántida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos dice que fue algo real, porque nuestra genética, nuestras memorias nos jalan a tener interés sobre de todo esto por recuerdos. Te repito, somos reencarnados, seres humanos que vivimos en aquellas épocas. Lo digo por mí, ya lo he comentado, ya muchas personas lo saben, mis alumnos lo saben, que yo parte de el por qué he podido decodificar la simbología antigua, simbología atlante, en su mayoría, es porque por recuerdo, por activación de memorias. En la antigüedad muchos grandes músicos lo hicieron no por conocimiento académico, sino lo hicieron de manera pues empírica, como se dice, es nada más por apertura de memorias, ¿sí? De memorias genéticas y es por recuerdo de vidas pasadas. Así es como se jala el conocimiento de una vida a otra, es decir, cualidades, características fuertes que manejaste en vidas pasadas, las vuelves a repetir, a revivir en vidas posteriores. Y conocimiento que yo manejé en tiempo atlante, simbología, conocimiento que yo pues tuve conciencia de todo ello y lo manejé. Simbología atlante, antigua, sagrados misterios, pues lo vuelvo a revivir, lo traigo en mi genética, en mi memoria álmica, y pues eso es lo que me ha ayudado a tener fresco todo este conocimiento desde niña. Ujú. Y bueno, digo, aunque sea una pregunta así, pero te la tengo que hacer, porque pues sé que las personas, aunque no estamos en vivo, de repente pues somos un transmisor de esas dudas, de esas preguntas de las personas. O sea, nunca ha llegado así alguien contigo y Itzen, yo soy un Atlante que vengo de la quinta dimensión. Tal cual así se presentan o es en una
meditación, pues, o sea, lo tenía que hacer, te tengo que preguntar. Mira, en mi caso no necesitan hacerlo de esa manera. Yo, para muchas personas, lo he dicho, suena loco, puede parecer muy loco, pero pues siendo honesta, lo tengo que decir porque pues lo viví, es real y ha sido natural para mí, ha sido parte de mi vida. Todo me llega vía intuitiva, vía auditiva, aunque físicamente también he tenido estas experiencias de contacto que se me presentan seres de aquel tiempo, pero más que nada en mis meditaciones también, ya de manera más específica, yo he tenido contacto y comunicación con un maestro muy conocido, un maestro, digo muy conocido a través de la historia y de los grabados antiguos, un maestro atlante, a través de mis prácticas de meditación, que desde los 15 años lo hago, meditación profunda y meditación intencionada para bajar conocimiento precisamente, para canalización, pues he tenido contacto con diferentes seres y bajar conocimiento directamente a través de memorias y demás, pero respondiendo a tu pregunta, así se han presentado ya de manera más específica personajes de aquella época, maestros que fueron de aquella, sacerdotes, maestros, sacerdotes, sacerdotes instructores que fueron de aquella época, manejaron el conocimiento sagrado y se presentan para explicarme cosas. Todavía en la antigüedad, perdón, aún ya sin tener que hacer se presentan para explicarme temas, para hablarme de temas, para ayudarme a desarrollar temas para que yo se los pueda transmitir en mis cursos, en todo el recuerdo de aquellos tiempos, el que todas las personas recuerden todo aquel conocimiento. Despertar de conciencia. Bueno, pues sí, gran parte cositas las he escrito ahí en la página que estás poniendo, que es mi página de Facebook. Sí, he puesto algunas de estas cositas que me han transmitido temas sumamente interesantes y que pues en su mayoría todos son conocimiento que corresponde a sagrados misterios, a conocimiento iniciático, conocimiento de iniciación. Si yo quiero el libro, el código de un avatar, ¿qué debo de hacer? Escribir al correo que aquí viene, Escribir a mayas.itzel. mi correo, sí, que siempre lo que les pido, que me escriban a mi correo, por favor, para si quieren, yo constantemente, aunque no pongo las fechas en mi Facebook, todo el tiempo constantemente estoy dando clases, constantemente estoy dando cursos, si sea, los doy las clases constantemente todo el tiempo dando mis cursos virtuales de manera personal, de manera para los que guste, cuando sea. Yo me adapto a las fechas, tengo fechas abiertas, sobre todo las virtuales, para dar estas clases individuales, clases personales. En mis cursos, todo lo que me han transmitido maestros antiguos
y frescos para cursos como para el libro, pues les pido que me escriban a mi correo, que es maya, M-A-Y-A, punto, itzen, y latina T-Z-E-N, N de niño, @gmail.com. Ahí pueden encontrar en mi página de Facebook también mi correo, por si se les olvida, pero va a quedar aquí grabado. Entonces, más que ya el acceso más fácilmente. Esos son los cursos. Las 3 imágenes son de los 3 cursos básicos. Y ya les he dicho, ya les he comentado, soy muy mala para las redes